Comencemos entonces con la parte teórica. Hablemos de los hiperinstrumentos. Los hiperinstrumentos son instrumentos acústicos a los cuales se les ha añadido tecnología que sirve para monitorear datos de interpretación, su sonido, sus alturas, sus ataques, y de esta manera, una vez que se obtienen estos datos se utilizan para poder controlar síntesis sonora, para poder disparar eventos sonoros y poder hacer mucho más, incluso controlar luces, controlar algún otro instrumento mecatrónico, dar información que pueda servir para cualquier otro elemento que pueda formar parte de la obra musical. Existe una conferencia llamada NIME que tiene ese nombre basado en sus siglas en inglés, New Interface for Musical Expression, es decir, nuevas interfaces para la expresión musical. En esta conferencia, que tiene ya 25 años, se ha juntado demasiada información sobre distintos tipos de interfaces. Entre ellas se encuentran los hiperinstrumentos. También se encuentran algunos otros conceptos muy importantes para este tema: la lutería digital, la lutería híbrida, los instrumentos activos, instrumentos inteligentes, instrumentos aumentados e instrumentos expandidos. El término hiperinstrumento fue acuñado por Todd McCover, compositor que ha estado trabajando con tecnología desde los años 80. Entre 1985 y 1990 estuvo trabajando en un proyecto al cual le llamó Hiperinstrumentos. Este proyecto se trataba de desarrollar tecnología con la cual se podía monitorear instrumentos acústicos con el fin de generar nuevos elementos sintéticos que podrían ser parte de la obra musical. Es de ahí que surge este concepto de lo que él llamó hiperinstrumentos. Él nos dice que un hiperinstrumento es aquel en el cual la tecnología se encuentra directamente en el instrumento, para que el instrumento sepa reconocer cómo se le está tocando, la expresión, el significado y la dirección de la música. Para esto se emplean varias técnicas como el análisis del espectro de audio, monitoreo de las acciones físicas del intérprete o de inteligencia artificial. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de la obra Begin Again Again, que es la primera obra que se escribió para un hiperinstrumento, en este caso para un hipercello. Aquí podemos ver la partitura en la cual vemos la parte del cello y también vemos una parte que representa lo que está pasando en los sonidos de la síntesis. Pero ¿cómo es que se está generando esta síntesis? Por este lado vemos un diagrama del sistema que Todd McCover utilizó. Como pueden ver, había distintos sensores, algunos de los cuales monitoreaban el movimiento del arco a través de un sensor que estaba localizado sobre la muñeca del intérprete. Había otros sensores que podían saber cuál era la posición de algunos de los dedos de la mano izquierda, el ángulo de la muñeca. Al mismo tiempo se estaba analizando el audio. Esto se conectaba a través de varios sistemas, los cuales discernían lo que estaba ocurriendo para después producir una serie de datos que eran utilizados para generar síntesis en tiempo real. Todd McCover, al haber diseñado estos hiperinstrumentos, el hipercello, la hiperviola y el hiperviolín, estableció un paradigma sobre cómo debían ser los hiperinstrumentos. En este paradigma había un enfoque muy importante en las posibilidades interpretativas y en el monitoreo de lo que estaba ocurriendo a la hora de la interpretación.
Pero por supuesto, este concepto ha evolucionado junto con las tecnologías disponibles. Al lado derecho vemos un piano que fue diseñado por Andrew McPherson. Este piano, como pueden ver, se trata de un piano acústico. Sin embargo, tiene una serie de electroimanes que permiten hacer vibrar las cuerdas. El resultado es que se tiene un piano que genera sonidos de piano, sin embargo, los genera de manera distinta, ya que no necesita el ataque directamente del martillo del piano, sino que sus sonidos pueden ir apareciendo lentamente en un crescendo. Han existido varios tipos de hiperinstrumentos. Aquí pueden ver algunos de ellos. Y también se han utilizado varias técnicas para poder realizarlos. Por ejemplo, en este violín que podemos ver, se utilizaron unos sensores de presión con los cuales se puede saber en qué punto del diapasón se está presionando la cuerda. Esta tuba utiliza bocinas integradas y unos controladores, lo cual permite no solo generar síntesis, sino también trabajar con la retroalimentación. El Mixi es un dispositivo que se puede montar en cualquier trompeta ordinaria y permite también generar síntesis a través de una conexión con una computadora. Aquí tenemos el piano con el resonador magnético de Andrew McPherson, el cual platicábamos hace un momento. Algunos otros ejemplos de instrumentos posiblemente más sencillos utilizan uno o dos sensores y de manera muy sencilla pueden disparar eventos sonoros. Este trombón con retroalimentación justamente hace uso de una bocina de la misma manera que este contrabajo para poder jugar con la retroalimentación creando sonidos inesperados. De la misma manera, se han utilizado estas técnicas en instrumentos tradicionales para así resignificar a estos instrumentos. La lotería digital, uno de los conceptos que mencioné hace un rato, es muy importante. La lotería digital se trata de crear un instrumento, pero en este caso se trata de un instrumento digital. Es decir, un instrumento que podría estar dentro de una computadora, dentro de un dispositivo móvil y que generalmente utiliza una interfaz con el cual interactuamos con ellas. Por ejemplo, aquí podemos ver un instrumento virtual que funciona en un iPad. Aquí podemos ver otro instrumento virtual que está siendo controlado a través de una interfaz. Y finalmente vemos un instrumento virtual que está siendo controlado a través de unos pequeños códigos impresos dentro de estas bolitas, los cuales están leyendo con una cámara que está por detrás y que puede ver estos códigos, lo cual les permite saber cuál de estos elementos está posado sobre esta mesa, de la misma manera que en qué dirección están apuntando, para así crear conexiones casi como si fueran físicas entre estos distintos parámetros que están expresados en estas figuras. ¿Por qué menciono la lotería digital? Bueno, porque los hiperinstrumentos no trabajan por sí solos. Muchas veces estos instrumentos necesitan conectarse con algún otro dispositivo para poder así interactuar entre la parte física de la interpretación, llevar esos datos que se están recogiendo y controlar ese instrumento digital. En este caso, por ejemplo, vemos aquí un saxofón que fue intervenido con sensores, distintos tipos de sensores. Como pueden ver, aquí hay algunos sensores de presión que están colocados sobre las llaves del saxofón. En la partitura de Matthew Berner, que es el inventor de este instrumento, podemos ver que se escriben las notas musicales que se esperan tocar. Y aquí está escrita la digitación, pero también está escrito unas líneas que representan qué tanta presión debe de haber sobre cada una de esas llaves. Así, al tocar estas notas de aquí, también se estarán presionando ciertas llaves para así controlar también la electrónica. Y aquí tenemos una representación
de qué es lo que está ocurriendo en la electrónica gracias a estos distintos niveles de presión que se aplican sobre las llaves mientras se está tocando esto de manera acústica. Ahora, lo importante es cómo esa acción se conecta con algo que está pasando en el instrumento digital. Por ejemplo, aquí tenemos las llaves, tenemos estas líneas que representan la presión, y si vemos aquí esa llave de mi, entonces podríamos ver tal vez que la llave de mi en distintas configuraciones puede estar ligada a alguna síntesis que tenga que ver con, por ejemplo, la posición de el arco. ¿Por qué la posición del arco? Pues porque seguramente en este caso se trata de un modelo físico dentro del instrumento digital que está imitando las cuerdas. Así que según la presión del arco, también cambiaría el timbre de la cuerda. Así que seguramente mientras más presione aquí o menos presione, tal vez sea equivalente a lo mejor a poner más o menos presión en el arco al tocar las cuerdas. A esto le llamamos mapeo y así de un sistema de presión lo estamos mapeando al sistema de presión de otro instrumento para generar en el instrumento digital un sonido específico. Así el hiperinstrumento que está tocando de manera acústica las notas acústicas, el sonido normal del saxofón, aparte está controlando, está enviando datos de interpretación que permiten controlar esta síntesis basada en las cuerdas, lo cual nos genera a través del instrumento digital un sonido nuevo.